ya saben eso y seguimos lógicamente insistiendo en que va a ser una gran bendición. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:8. Dice así la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra: el Señor enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? El Señor enviará su bendición, ¿cierto? Dice: sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Todo aquello que los hijos de Dios pongan su mano. Cada vez que la Escritura habla de esto, está hablando de nuestras labores, las labores que nosotros desarrollamos. Y en todo lo que pusieres tu mano, dice: y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. 3 veces dice la palabra de Dios aquí que el Señor está interesado en lo que tú haces. Dígame amén. Dios está interesado en lo que usted lleva a cabo. Está en nuestra voluntad hacer parte o abrir espacio a Dios para que haga parte de nuestra vida laboral. Hemos estado hablando de que Dios es un Dios que no solamente está interesado en tu vida espiritual. Eso es lo primero, porque de ahí se origina todo lo demás, ¿sí? De la vida espiritual. Pero una vez que uno le da espacio a Dios en su vida espiritual, Dios puede ordenar nuestra familia, Dios puede luego bendecir la obra de nuestras manos. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender algo, que la bendición de Dios trae felicidad en el trabajo. Yo dije: la bendición de Dios trae felicidad en el trabajo. Dios, cuando nos bendice, entonces hace que nos sintamos felices en medio de cada uno de los logros que nosotros obtenemos con la ayuda de Él. Cuando nosotros somos bendecidos por Dios, son bendecidas nuestras habilidades. Una cosa es tener habilidades, otra cosa es tener habilidades bendecidas por Dios. ¿Sí? Todos los seres humanos, Dios nos ha dado habilidades, nos ha capacitado para hacer una labor, y ustedes y yo nos esforzamos en adquirir más herramientas, conocimientos. Pero hay una gran diferencia en trabajar con las habilidades naturales nuestras que trabajar con nuestras habilidades bendecidas por Dios. Dios quiere bendecir tus habilidades. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios bendice nuestras habilidades, entonces hay un desarrollo y son utilizadas a través del trabajo de toda la vida. Dios es un Dios que quiere bendecir la obra de nuestras manos. Eso quiere decir que usted tenga todo lo necesario, ¿sí?, para llevar a cabo el destino que Dios ha planificado para nuestras vidas. Por eso es que siempre sacamos un tiempo para recordarle que usted, como hijo de Dios, necesita la bendición de Dios para ser más productivo, para ser más fructífero y para ser prosperado por Dios. Aquí en la congregación lo repetimos una y otra vez: a nadie se le obliga a dar al Señor, a nadie se le obliga y se le impone que debe dar un diezmo, que debe dar una ofrenda. No, a nadie. La palabra de Dios nos enseña que la bendición de Dios no se compra. Yo dije: la bendición de Dios no se puede
Cuando damos diezmos y ofrendas, estamos reconociendo que con Dios nuestras manos, nuestras habilidades y nuestro trabajo están en bendición. Y como está en bendición, Él prosperará, Él progresará, Él no se estancará, sino que nos llevará de gloria en gloria y de poder en poder para el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso sí les animo, porque mi deber es animarlos, ¿sí? A que ustedes le crean a Dios, ¿sí? El diezmo y la ofrenda es un punto de contacto para recibir la bendición de Dios, no para comprarla, sino para recibirla. Padre, te damos gracias en esta mañana que tú nos regalas. Y una vez más, Señor, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de saber que tú puedes enviar tu bendición sobre nuestros graneros, sobre nuestras cosechas, sobre todo aquello que pusiéramos nuestra mano, y tu bendición sobre la tierra que tú nos has dado. Señor, aquí está tu pueblo que cree en tu bendición, Señor, y yo bendigo a cada dador alegre, cada persona que voluntariamente prepara su bien y su ofrenda para ti. En este día yo alcanzo su vida, su familia, alcanzo su oficio, su profesión, su empresa, su negocio, bajo la bendición de Dios. Y yo oro, Señor, para que esta bendición, Señor, primero que todo traiga felicidad, traiga gozo en su trabajo, que su trabajo no sea una carga, no sea una angustia, sino que su trabajo sea para que se pueda gozar, para que lo pueda disfrutar. Señor, pido tu bendición sobre cada uno de aquellos que creen tu palabra, para que tu bendición potencialice sus habilidades, para que sus talentos sean desarrollados, sean mejorados. Te pido tu bendición, Señor, sobre ellos, para que entonces ellos, Señor, a través de ellos vean el progreso que viene de tu mano bendita. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendición, la tomamos, la recibimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Con un aplauso al Señor, con alegría de corazón, sirvamos al Señor. De lo que Él nos da, nosotros vamos para su obra.
dio todo por nosotros. El tema que hoy vamos a tratar es el tema central de las Sagradas Escrituras. Y vamos a mirar en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Hemos estado trabajando el capítulo 2, ya hemos aprendido varias lecciones espirituales y hoy nos vamos a centrar en el versículo 5 y vamos a leer también el versículo 8. Vamos a ir colocando una base y la palabra de Dios nos dice que cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego aparece un paréntesis que dice: por gracia ustedes han sido salvados. Diga: yo he sido salvado. Otra vez diga: yo he sido salvado. Luego el Espíritu de Dios, a través del mismo apóstol Pablo, en el versículo 8, dice la Escritura: porque por gracia ustedes han sido salvados. Diga conmigo: he sido salvado. Entonces, un tema central de las Sagradas Escrituras es la salvación. Hoy quisiéramos profundizar un poco en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la salvación. La palabra salvación significa de una manera sencilla justamente esto que está aquí: libre de peligros y sufrimientos. ¿Qué significa salvo? Libre de peligros y de qué más? De sufrimiento. Cuando hablamos de la salvación, nosotros hacemos referencia a la mayor misión que tuvo Jesús cuando vino aquí a la tierra. Por eso Jesús recibe el título de Salvador. Recibe el título de Salvador por la sencilla razón, por la función y la misión que él vino a cumplir, que fue traernos salvación. Ahora bien, la palabra de Dios también nos dice en Filipenses 2:12 que nosotros como creyentes, dice la palabra de Dios, que por tanto, dice la Escritura: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. ¿Qué hay que hacer? Ocuparse en la salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo, en otra carta a los Filipenses, ya él había sido el pastor de esa congregación y ahora él estaba ausente y les manda decir una vez más, no solamente a ellos, sino a nosotros, dice que nos ocupemos. Cuando a usted le habla de ocuparse, ¿qué se le viene a la mente? ¿Usted tiene una ocupación? ¿Cuántos tienen una ocupación aquí? Yo creo que todos tenemos una ocupación. En esa ocupación se invierte tiempo, se invierte fuerza, se invierte aún dinero, porque estamos ocupados en desarrollar algo. Y ahora aquí el Espíritu del Señor dice: ocúpate de tu salvación, invierte tiempo en ella, invierte esfuerzo en ella, invierte atención en ella, invierte toda tu diligencia en ella, y dice que lo hagamos con temor, con reverencia, ¿sí? Que lo hagamos con temblor, porque al final la salvación
si tenemos en poco una salvación tan grande? Entonces, nosotros aquí nos vamos dando cuenta que es necesario que trabajemos en nuestra salvación, que aprendamos más acerca de ella, que nosotros podamos entonces invertir el esfuerzo en saber qué es la salvación, para qué es la salvación. Yo digo esto, curiosamente, las personas, cuando hablamos de la salvación, muchas no saben qué contestar cuando le dicen, ¿y Dios de qué te salvó? Y hay personas que la verdad es que me salvó de mis pecados, me salvó del infierno, bueno, y comienzan a dar algunas respuestas. Cuando nosotros entonces estamos trabajando en nuestra salvación, vamos a darnos cuenta específicamente de qué Dios nos salvó, de qué peligro Dios salva, de qué sufrimiento Dios salva. Y cuando usted conoce eso, usted se puede apropiar de ello. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta que no descuidar una salvación tan grande es no tener en poco una salvación tan trascendente, tan importante y tan sublime, que la podamos conocer. Dice que había un señor que viajó 1000 kilómetros para ir a conocer las famosas cataratas de Niágara, allá por el norte de los Estados Unidos. Y cuando él iba en su carro, ya de haber transitado, estaba cerca, estaba como a unos 10 kilómetros de las cataratas. Iba en su carro cuando él comenzó a escuchar un ruido. Y entonces, claro, empieza con esa emoción de que él está cerca de lo que él quería conocer. Y en esta se le ocurre parar, y había un labiero, había una persona trabajando por ahí. Entonces él, para asegurarse, le pregunta: ¿ese ruido que se escucha son las cataratas del Niágara? Y el que estaba cerca ahí le dice: no sé, no las conozco. Claro, el que viene haciendo ese esfuerzo de venir 1000 kilómetros de distancia, dedicando tiempo, dedicando dinero para ir a conocer, se queda siendo sorprendido de la respuesta de aquel y le pregunta al Señor que va a visitar las cataratas, a aquel que está cerca, le dice: ¿y usted vive aquí? Dice: sí, siempre he vivido aquí. Y no conoce las cataratas. Y él le dice: no las conozco, porque yo estoy ocupado en cuidar mi campo. Ocupado en cuidar mi campo. Eso ilustra mucho, porque eso sorprende. Este señor que estaba tan cerca de conocer esa gran fuente, de conocer esa belleza, de conocer esa maravilla de Dios en la naturaleza, se la estaba perdiendo por no ir a acercarse a ella. Además, ignoraba que esa gran fuente, esa cascada, era la gran fuente que hacía que su campo produciera. En cambio, otro, ¿sí?, desde lejos se esforzó, invirtió tiempo, se ocupó en ir a conocer semejante maravilla. Eso mismo pasa con los seres humanos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios: ocúpate en conocer tu salvación. Para nosotros, en este caso, la salvación sería las cataratas de Niágara. Ocúpate en conocer la fuente de vida que hay a disposición de tu vida. Ocúpate en conocer la fuente de vida, la fuente de limpieza, la fuente de poder, la fuente de gracia que tienes a disposición de tu vida. Ocúpate, porque donde te ocupes, tu corazón va a ser transformado y va a ser bendecido como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que Dios nos dio, la salvación.
palabra más maravillosa, ¿cierto? A medida que entendemos la grandeza de lo que Dios nos salvó, van a ocurrir por lo menos estas cuatro cosas. Uno, van a fluir ríos de alabanza al Señor. Hay personas que no saben alabar a Dios por la sencilla razón que no conocen de qué fue que nos salvó el Señor o de qué te puede salvar el Señor. Dos, vas a ser un creyente más sólido. Cuando una persona conoce la doctrina de la salvación, se vuelve un creyente sólido, convencido, una persona segura de lo que Dios le ha prometido y que comienza a ver los resultados en su vida. Y tres, un creyente que conoce de qué Dios lo salvó va a extraer los beneficios de la salvación para su presente y va a ver entonces el favor de Dios en su vida diaria. ¿Cuántos ahora sí alaban al Señor por ello? Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra. Entonces, acompáñenme porque son 5 oradores. Según la Biblia, según la palabra de Dios en Efesios, se nos muestra de qué nos salvó el Señor. ¿Sí? Ahora sí empecemos. Primero que todo, Dios nos salvó del peligro y del sufrimiento de la muerte eterna. ¿Sí? Efesios capítulo 1 y el versículo 5 dice la palabra de Dios que Dios nos dio vida, estando, dice el versículo 1, dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, dice, y le dio vida a ustedes. ¿Y cómo estábamos nosotros? Muertos, ¿en dónde? A causa de los delitos y qué más. Y luego el versículo 5 vuelve y lo dice, y aún cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio ¿qué? ¿Qué nos dio? Vida. Entonces, oiga esto, Dios nos salvó a nosotros de la muerte eterna. La muerte eterna es un peligro. Ahora, usted tiene que saber que el ser humano puede llegar a experimentar 3 clases de muerte. Está la muerte espiritual, que hemos hablado ya de ella durante las otras reuniones. La muerte espiritual es la condición del hombre sin Cristo. La palabra de Dios enseña que una persona sin Cristo está muerto espiritualmente, está insensible a Dios, no siente a Dios, no siente la existencia de Dios, no siente el amor de Dios, así mismo como un muerto, físicamente hablando, no siente el amor de una persona cercana, así mismo es una persona que está muerta espiritualmente, no siente el amor de Dios, no siente la capacidad de creer en sus promesas. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos dio vida a nosotros. ¿A cuántos Dios les ha dado vida ya? Y entonces, cuando Dios nos da vida, comenzamos a ser sensibles a la presencia de Dios. Comenzamos a ser sensibles a la voz de Dios. Comenzamos a ser sensibles a sus favores. Y comenzamos a tener una vida espiritual que antes no teníamos. ¿Sí? Entonces, esa es una condición. También la muerte física. La muerte física aterra a la mayoría de seres humanos. Todos no quieren hablar del tema. Esos días que estuvo mi papá muy enfermo, tuvimos una alerta máxima. Parecía que mi papá quería ir al reino de los cielos ya. Estuve en España y le dije, bueno, yo vengo aquí para tratar un tema que casi nadie le gusta tratar, el tema de la muerte. Y entonces los senté a ellos y les dije, hablemos. Mamá, si mi papá llega a partir, ¿dónde quieres estar tú? ¿Acá en España o quieres estar con nosotros en Colombia y en parte de nuestra familia y en otra parte? Entonces mamá dijo tal cosa. Papá, si mamá llega a partir, ¿qué quieres hacer tú? Y entonces al principio yo veía como los dos no hablemos de eso. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Es una realidad. Luego le dije, papá,
Testamento. ¿Por qué, hijo? Dios te mostró que me voy a morir. No. Es más, le dije que en una escena donde un profeta fue y a un hombre de Dios le dijo que Dios le había mostrado que no se iba a morir, sino que por el contrario, Dios le iba a regalar 15 años más. Pero sabes, una de las cosas que uno aprende aquí es que entonces el tema de la muerte para el ser humano casi no lo toca, casi no se da cuenta de que estamos justamente, hoy estamos, mañana quién sabe. Pero hay una muerte más terrible que la muerte física, y es la muerte eterna. La muerte eterna es la muerte del alma. Tiene lugar después de que el cadáver ha sido colocado en la tumba, después de que el alma ha salido de la persona. Y debido a esto, la palabra de Dios dice que Dios tiene el poder para salvarnos del peligro y del sufrimiento de la muerte eterna. Wow. En una escena que hemos estado trabajando, mire lo que dice el Evangelio de Juan, cuando hemos estado extrayendo de este acontecimiento, cuando Lázaro muere y esta familia experimenta la muerte. Y dice la palabra de Dios entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, wow, la muerte había visitado esta familia, pero esta familia amaba a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? No estamos exonerados, no estamos exentos de que la muerte pueda estar cerca de nosotros. Nosotros amamos a Dios y esta familia amaba a Dios y había experimentado la muerte, pero ¿saben qué? Dice la Escritura que entonces Marta oyó que Jesús venía. Yo oro a Dios para que se te abran los oídos espirituales. Porque cuando la muerte ha estado rondando, usted tiene que saber que hasta la muerte tiene solución con Dios. Y que tú escuches que Jesús viene a ayudar. Y dice la Escritura que salió a encontrarle. ¿Cuántos me quieren encontrarse con el Señor? Dice la Escritura, pero María se quedó en casa. Sí, las dos hermanas eran diferentes. Una era muy activa en movimiento. María muy posiblemente se quedó en casa. Tal vez seguía orando para que Dios consolara, porque la muerte había visitado a su familia. Luego dice el versículo 21, dice la palabra de Dios, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le dice al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese argumento, ¿cierto que sí? Si hubieses estado aquí, ¿por qué le dice eso? Porque recuerden que Marta y María, cuando Lázaro estaba enfermo, ellas le enviaron un mensaje. Le dijo, Señor, el que tú amas, que está enfermo. Muchas veces hay personas que mantienen el amor de Dios. Y el hecho de que Dios nos ame no significa que no vamos a pasar por aflicción. Dios amaba a Lázaro, Dios amaba a esta familia, y esta familia la estaba pasando mal. El hecho de que la pasemos mal en esta tierra no significa que Dios no nos ama. Significa que Dios tiene un plan. Dígame algo. ¿Y sabe qué dice? Entonces, luego dice, mas también más también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te hará. Qué tremenda esta confesión. Mire que Marta cómo confiaba en Jesús. Yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tenemos delante de nosotros a Jesús. Jesús es Dios. Yo dije que Jesús es Dios hecho carne. Y él está diciendo en otras palabras, dice, tú como eres Dios hecho carne, si le pides algo a Dios,
Tu hermano, ¿qué le pasará a tu hermano? Tu hermano resucitará. Jesús le trajo una promesa. Tu hermano resucitará. Y miren cómo lo interpretó Marta. Y de Marta le digo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que Marta creía en la resurrección. Marta creía que Jesús tenía el poder sobre la muerte, pero ella aplazó lo que Dios podía hacer allí mismo. Wow. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, y ella está pensando, ay sí, yo creo que eso va a ser ya cuando todo se termine, van a ver la resurrección de los muertos, ¿saben? Jesús tenía en mente resucitar en ese día a Lázaro. Y Marta estaba pensando en que el Señor iba a resucitar en el día postrero. Yo vengo para decir que hay promesas que Dios te hace hoy, y que si tú estás atento y las crees, Dios no se va a demorar 1 año, ni 2 años, ni 5 años, ni 20 años. Dios, cuando te da una promesa, tienes que interpretarla. ¿Por qué? Porque puede ser que la lleve a cabo hoy mismo a tu favor. Y Marta no sabía todavía que Dios, el Señor, podía hacer eso. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy. ¿Quién es Jesús? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es un poquito de teología que hay que aprender aquí. Jesús está hablando de Lázaro y está diciendo, yo sé que Lázaro experimentó la muerte física. Wow. Dios es un Dios salvador. Yo dije, Dios es un Dios salvador. Dios es un Dios que tiene el poder para salvarnos de la muerte espiritual, de la muerte física y de la muerte eterna. Dios es un Dios salvador. Y Él está diciendo, el que esté muerto. Pero mire lo que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? El que cree en Él. Eso quiere decir que Lázaro había muerto creyendo en Jesús. Y la fe, wow. Bueno, aquí necesito descalabrarlo un poco. Lázaro, a pesar de que había muerto, había experimentado la muerte, había muerto creyendo en Jesús. Y el que cree en Jesús, a pesar de que experimente la muerte, puede experimentar también la resurrección. ¿Entendido? ¿Y sabe qué le termina diciendo el Señor? Le dice, y todo aquel que vive y cree en mí. ¿Cuál es la clave para ser salvo de la muerte eterna? ¿Creer en quién? En Jesús. Dice la Escritura, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué le pasará? No morirá eternamente. Y aquí mismo el Señor toca este tema. El Señor vino para salvarnos del peligro y del sufrimiento de la muerte, tanto la espiritual, ¿sí?, en algunos casos de la física y seguramente de la muerte eterna. ¿Sabe qué? Cuando uno habla de este tema, a las personas casi no les gusta. Y cuando a una persona no le gusta es como alguien, ¿cierto? Tomara un frasco de veneno y le quitara la etiqueta de veneno y le colocara etiqueta de frutilla. Cuando uno habla de la muerte eterna y cuando uno quiere cambiar el evangelio, es como cambiarle la etiqueta a un frasco de veneno y decirle a la gente, tranquilo, no hay problema, tómeselo, ¿sí? Y no saben que esa etiqueta que fue cambiada, ¿cierto?, lo único que va a hacer es traerle muerte. Pero por eso fue que Cristo vino a revelar el evangelio tan
morirá eternamente, sino que vivirá eternamente en la presencia de Dios, en el reino de Dios, y vivirá para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es importante reconocer la salvación. ¿Cómo termina diciendo? Marta dice, le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a qué. Ahí Marta, ¿sí?, acertó en su confesión. La buena noticia es que usted y yo, cuando venimos a Cristo, oído esto, el Señor nos ha salvado de la muerte espiritual. En algunas ocasiones a muchos de nosotros Dios nos ha salvado de la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han sido salvados de la muerte en algún accidente, en alguna experiencia. ¿Y por qué no? Nosotros tenemos que estar convencidos que Cristo nos salvó de la muerte eterna y que por eso nosotros le debemos toda alabanza, toda gloria, todo honor a aquel que es nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a Él? Por eso es bueno que usted entienda de dónde y de qué nos salvó el Señor. Segundo, versículo 2 de Efesios. Este tiene que ver más con nuestra actualidad. Dice la palabra de Dios que Dios nos salvó de la corriente de este mundo. Mire lo que dice el versículo 2 de Efesios: en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente o el espíritu de la época de este mundo. Usted y yo, sin Cristo, íbamos en una corriente. La palabra corriente es muy interesante porque significa una tendencia general del mundo. Dios nos salvó del peligro y del sufrimiento de la corriente de este mundo. Pero cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la creación de Dios, estamos hablando del sistema mundano, de valores y la manera de hacer las cosas a la forma del mundo. Cuando hablamos de la corriente del mundo, es ese sistema de pensamiento donde las personas definen qué es lo correcto o lo incorrecto, qué es lo valioso o qué es sin valor, qué es lo importante o irrelevante, pero todo lo del mundo lo define o lo decide la parte de Dios. No tienen en cuenta a Dios para nada. Y entonces de esa manera se levanta una forma de pensamiento, se levanta una forma de pensar. Y esa forma de pensar es peligrosa y trae sufrimiento. Dios nos salvó de él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: no améis al mundo. Pastor, la Biblia enseña que yo tengo que coger a patada la creación de Dios, que tengo que odiar los árboles y coger a patada los animales. No, eso no está hablando ahí. La palabra de Dios está diciendo: no amen ese sistema, no amen esa manera de pensar de este mundo que toma sus decisiones aparte de Dios, que no tiene en cuenta a Dios, que no tiene en cuenta los modelos de Dios, que no tiene en cuenta los diseños de Dios, que no tiene en cuenta los propósitos de Dios. Porque eso es lo que sucede. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! Tremendo. Y oído esto, hay tres elementos que caracterizan el sistema actual de este mundo. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero que todo, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es el que coloca al hombre por encima de los demás, que quiere colocar al hombre como su propio jefe y su propio Dios. Es cuando se exagera
todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece. Lo contrario al humanismo es una dependencia en la fuerza de Dios, una dependencia en el poder de Dios. La gente cuando ha caído, por ejemplo, en algún vicio y que está esclavizado de pronto en un mal hábito, de pronto el alcohol, la droga, la inmoralidad, le logró capturar. Entonces la gente ve y le dice, ¿sabes qué? Si tú colocas fuerza de voluntad, ¿sabes qué le están diciendo? Eso es humanismo. Con fuerza de voluntad tú no vas a lograrlo. Y si lo logras en algo temporal. En cambio, si tú dices, Señor, yo no puedo hacerlo, no puedo confiar en mí mismo, yo más bien puedo confiar en la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado, la sangre de Cristo que me libera de toda esclavitud. Yo puedo confiar en el poder de tu Espíritu en mi vida. Yo puedo, Señor, rendirme ante ti para que tu presencia me haga libre. Esa persona es entonces candidata a recibir un milagro de libertad. ¿Para qué? Para que entonces sea librada del peligro y del sufrimiento de querer hacer algo en sus propias fuerzas y lograrlo. Dígame algo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Den un aplauso al Señor porque al final eso es lo que uno ha vivido. Gloria a Dios por las instituciones que ayudan a las personas. Claro que estamos agradecidos por Alcohólicos Anónimos, estamos agradecidos por los centros de rehabilitación. Sí, gloria a Dios, pero toda institución debería darle un espacio para decir, ¿sabes qué? Lo que no podemos hacer con terapia, lo que no podemos hacer con tratamiento psicológico y psiquiátrico, lo podemos hacer con el poder de Jesucristo, porque Él es el Salvador de esos peligros. ¿Cuántos dicen amén? Y claro, cuando eso sucede, somos libres de la corriente de este mundo que está caracterizada por el materialismo. El mundo de hoy se vive a través del alto valor a las cosas materiales, entre ellas el dinero. Tremendo. Cómo el sistema de este mundo trabaja para intercambiar nuestros valores. Personas que cambian su familia por conseguir un mejor nivel económico. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo te va a decir, deja de criar a tus hijos y dedícate 16 horas de trabajo en tu empleo para que hagan más plata. Eso te dice el sistema del mundo. El reino de Dios te dice, prioriza, busca a Dios, ama a tu familia y trabaja con la bendición de Dios, que eso va a generar los ingresos que tú necesitas para desarrollar el destino que Dios tiene para tu vida. El sistema de este mundo te va a decir, oído, abandona a tu esposa, deja la iglesia de trabajar, ¿sí? Y sacrifica tu relación de pareja con tal de tener una casa. Eso te enseña el sistema de Dios. Pero el sistema de Dios, el reino de Dios te dice, no, la relación más importante después de la de Dios es
conciencia, ¿cierto? Generan ingresos y le colocan en su alcoba a sus hijos televisores, les colocan internet, les colocan cable, y los niños a temprana edad esclavizados de la pornografía, esclavizados. Esos niños que crecen viendo eso, ¿cuál será su conducta después cuando sean jóvenes? Su sexualidad será deformada, su sexualidad será distorsionada, y lastimosamente esa misma gente va y se casa y sigue teniendo peligros y sufrimiento, porque una persona que es presa de la pornografía, cuando va a tener su relación de amor con su esposa, no le satisface, quiere que ella le haga cuantas poses sean necesarias, que se sepa la del armario, que se sepa el salto del tigre, que se sepa el rugido del león. Y nada de eso le satisface, porque está totalmente, su mente está con una tendencia que no le sirve. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que estas corrientes de este mundo, nosotros, dice la palabra de Dios, fuimos salvos de él. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4 y 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué le pasa? Vence a Dios. ¿Sí? Todo el que es nacido de Dios. Por eso aquí no te invitamos a cambiar de religión. Aquí no te invitamos a que tú te cambies de iglesia. No, aquí te invitamos es a que dejes que Cristo te dé nueva vida, te dé una nueva vida, porque el que tiene nueva vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aquí te invitamos a que nazcas de Dios por el poder de su Espíritu, por el poder de su palabra, porque si naces de Dios vas a vencer la corriente de este mundo, vas a vencer el humanismo, vas a vencer el materialismo y vas a vencer la perversión sexual. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. Dando la gloria a Dios por eso. No tenemos por qué seguir siendo llevados por la corriente de este mundo. Y muchas veces cuando usted llega a Cristo, comienza usted entonces a pensar, ¿cierto?, en contravía. Usted se da cuenta de que todo el mundo tiene una tendencia y usted va en contravía, porque esos son los valores del reino. En muchos casos vamos a estar en contravía, pero no se preocupe, Dios está con usted. En tercer lugar, Dios nos salvó del peligro y del sufrimiento del príncipe de la potestad del aire. Versículo 2, parte C de Efesios. Dice que hablando de la salvación, dice la Escritura, Él nos salvó, ¿cierto? No solamente de ese tiempo, según la corriente de este mundo, porque esta corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Oigan, hay un personaje y la Escritura le llama príncipe.
dominan, presionan y controlan a toda persona que no sea salva. Ay, pastor, pero yo conozco unos vecinos que voy muy buenos y ellos no van a la iglesia. Hermano, uno por bueno no va a llegar al cielo. Por obras no se puede salvar. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que a veces cuando las personas se creen más buenas, el infierno está lleno de un poco de gente buena. En cambio, uno puede ser bien malo, bien pecador, pero reconoce que necesita Salvador. El Señor perdona nuestros pecados, nos limpia y tenemos acceso a la salvación de la vida eterna. Porque ese fue el camino que el Señor estableció para la salvación. Y entonces aquí está diciendo, aunque toda persona no tiene a Satanás dentro de ella, si toda persona es influenciada consciente o inconscientemente por él. Esto es duro. Es una persona que uno normalmente la escucha y dice, pero ¿cómo así? ¿Y cómo si yo soy el que tomo mis decisiones? ¿Cómo así si yo soy el que tengo capacidad de decisión? Yo no veo que el Espíritu domine mi mente, yo no veo que el Espíritu domine mis decisiones. Es que ese es el gran poder que tiene, hacernos creer que Él no domina y que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por nuestra propia cuenta, sabiendo de que Él tiene influencia sobre todo. Por eso es que dice la palabra de Dios, mire cómo lo llama, príncipe de la potestad del aire. Si usted y yo, Dios nos abriera los ojos espirituales, nos agarraríamos de lo que dice. En el aire que usted y yo nos movemos. ¿Sí? En el aire, dice la palabra de Dios, el aire es la esfera donde se movilizan los demonios. Por eso usted y yo no nos alcanzamos no alcanzamos a mencionar la bendición que Dios nos dio a través de la radio. Son ondas que viajan por el aire. ¿Y saben qué hacen esas ondas? A través de esas ondas salen canciones que adoran a Dios por los aires. El que sintonice, mire, aquí les estoy dando una, ¿no? El que sintoniza celestial está en su carro, en su casa, en su negocio, en su trabajo. ¿Sabe qué está haciendo? Está permitiendo que a su ambiente llegue una influencia divina, limpiando ese ambiente del príncipe de la potestad del aire. Y en vez, lo digo a esto, en vez de robo, de muerte y destrucción, entonces empieza a haber un ambiente de restitución, de vida y de poder en ese lugar. En vez de haber un ambiente de tinieblas, empieza a haber un ambiente de luz. Por eso es importantísimo que esta emisora llegue a cada casa, a cada hogar, a cada familia, porque con eso le estamos diciendo a Satanás, se te acabó el tiempo en los aires de Popayán y del Cauca, y llegó el tiempo donde el reino de Dios dominará esta tierra y vidas, familias y generaciones adorarán y servirán a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso es importante. Usted por eso es que a veces va caminando. ¡Pum! ¡Qué raro! Que uno va caminando a cierto lugar y ¡pum! Aparece un pensamiento. Pensamientos hay veces que son de tendencia a la. Y uno dice, pero qué tal lugar. Hay gente que dice, soy yo. Fuera en el nombre de Jesús también. Pero usted tiene que saber que si usted es de Cristo, Dios lo salvó del príncipe de la potestad del aire. Ya Él no tiene por qué tener más influencia en tu corazón, no tiene por qué tener más influencia en tu mente, en tu alma, en tus sentimientos, en tus emociones, porque Cristo te salvó de Él. Mire lo que dice, ¿sí? Aire es el campo de acción, es el campo de la pelea, las creencias y las convicciones sobre las que Satanás opera. Allí es donde él trabaja, allí es donde él trabaja. Mire lo que dice Marcos capítulo 1.
cuando Cristo, ¿sí?, dice la Escritura, pero había en la sinagoga, o sea, Cristo le gustaba ir a predicar a las sinagogas, que eran lugares de reunión, así como este. Y Cristo iba ahí y enseñaba la palabra, y dice, mientras él estaba enseñando, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¡Wow! Y en el mismo lugar donde se adoraba a Dios, en el mismo lugar donde se alababa a Dios, en el mismo lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, había uno, no diga nadie, había uno que tenía un espíritu y nadie se había dado cuenta, nadie. ¿Y sabe qué dice el versículo siguiente? Dice que, diciendo, miren lo que dijo este espíritu, miren que los espíritus hablan. Y a través de esa persona habló y dijo lo siguiente: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ah, claro, Jesús, su presencia estaba ahí. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? Wow, me gustan estos textos. ¿Sí? Porque ¿sabe qué dice el Espíritu? El Espíritu dice que la presencia de Jesús los destruye. Por eso es que cuando usted es una persona genuinamente salva, no tiene por qué tenerle miedo a los demonios ni a Satanás. Muchas personas cuando se convierten a Cristo dicen, ¿cómo puede el pastor se queda espiritual y cuando se queda espiritual y a mí me quedo callado para que el diablo no vea que yo me estoy haciendo algo? Yo vengo con el diablo a que el diablo me meta conmigo. Oye, oído él. Pero ¿saben cuál es la gran verdad de verdad? La gran verdad, hermano, que si usted es salvo, genuinamente salvo, usted tiene que saber, hermano, que usted es una amenaza para Satanás y su demonio. Que nosotros los creyentes ahora, porque Cristo habita en nosotros, la vida de Dios está en nosotros, los espíritus que están en el aire reconocen quién es de Dios. Reconocen quiénes están llenos del Espíritu de Jesús. ¿Y sabe qué sucede? Oído esto, los demonios a las personas que no son salvas las puede destruir. Satanás vino para robar, matar y destruir. Las personas que no son salvas están dominadas por esa fuerza y pueden destruir su corazón, pueden destruir su matrimonio, pueden destruir su descendencia, pueden destruir su eternidad. Pero una persona salva no puede ser destruida por Satanás. Porque ahora Cristo le ha salvado del dominio del príncipe de la potestad del aire. ¿Y saben qué dice? Que ahora el creyente, en vez de ser destruido, ahora el creyente destruye las obras de los espíritus malignos. Ah, por nosotros mismos no. Asegurémonos de que Cristo esté en nosotros, de que su presencia esté en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice? Has venido para destruirnos la presencia de Jesús que está en este lugar. Destruye toda obra de maldad en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo. La presencia de Jesucristo vivo, resucitado en este lugar y en tu casa y donde trabajas. Destruye toda obra de Satanás, toda obra de hechicería, de brujería, de espiritismo, de ocultismo. Destruye toda obra de ceguera, de sordera espiritual, de apatía, de sueño, de adormecimiento espiritual. La presencia de Jesús vivo y resucitado destruye de esta casa, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, donde trabajas, donde estudias, toda obra de las tinieblas, y se establece el reino de Dios sobre nuestra tierra. Yo lo creo, cuando dicen amén, a su nombre. Sofía a veces se mete a mí cuando estoy estudiando la palabra y yo le digo que cuando leamos este texto usted se da cuenta que la gente va a glorificar a Dios y va a hacer ¡ah! Y yo, ¿verdad, papá? ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos en el poder de Cristo. ¿Qué termina diciendo? Sé quién eres. Mire que hasta los demonios saben quién eres. ¿Y sabe qué hace el diablo? Le mete en la cabeza a las personas de que Dios no existe, sabiendo de que Él sabe que existe y sabe que no. Y dice
diciendo: cállate y sal de él. Esas son las palabras que usted y yo tenemos que usar. Ahora, Cristo a través de ti tiene que proclamar esta palabra. Cristo a través de ti tiene que proclamar esta palabra. Cuando estés enfrentando al mundo espiritual maligno y te esté hablando, cuando venga la inmoralidad a hablarte, el adulterio a hablarte, cuando venga el robo a hablarte, cuando venga el pecado a hablarte, cuando venga la ruina a hablarte, cuando venga la enfermedad a hablarte, cuando venga todos estos huestes espirituales de maldad a hablarte, tú le vas a decir: cállate y sal fuera en el nombre de Jesús. Eso es lo que hay que incorporar en nuestra batalla. Tomar las palabras de Jesús y hacerlas nuestras, porque Él venció para que nosotros también tuviésemos victoria. Nosotros pasamos momentos difíciles y el diablo aprovecha, hermano, para darnos el tiro de casa. Usted está pasando una situación difícil, sentimental, y el diablo dice: mátate, emborráchate, mátate, tírate. Y la persona agarra la cabeza así: sí, yo creo que es lo mejor. No, ¿cómo así que es lo mejor? Dios tiene una vida nueva. Dios tiene más oportunidades. No se ha acabado. Eres libre en el nombre de Jesús. Y mientras Dios esté de tu lado, todo puede mejorar. Toda tormenta pasará. ¿Cuántos dicen amén? Toda tempestad pasará. Y tú podrás seguir adelante con la ayuda de Dios. Y Él te dará la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Él merece la gloria, la honra y el honor. Dice la palabra de Dios que Dios nos salvó del peligro y del sufrimiento de la naturaleza carnal. Mire lo que dice Efesios capítulo 3. Él está hablando de la salvación. El apóstol Pablo está describiendo de qué nos salvó el Señor. Y entonces dice que entre ellos también todos nosotros. ¿Cuántos? Vivíamos, oído esto, en las pasiones de nuestra carne. ¿Sí? ¿Las pasiones de qué? De nuestra carne. Satisfaciendo los deseos de qué? De la carne. Y luego dice: y de la mente, de los pensamientos, oído, y éramos por naturaleza hijos de quién? Lo mismo que los. Entonces Dios, oído a esto, nos salvó, hermano, de algo que es terrible. Al menos de que algo, hermano, está fuera de nosotros. La corriente de este mundo está fuera de nosotros. La muerte está fuera de nosotros. Pero hay una cosa, hermano, con la que cargamos todos los días, que se llama carne. La carne es la naturaleza caída. Es aquella naturaleza que está dominada y esclavizada por el pecado. Y ustedes, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que Cristo, ¿sí? Usted y yo tenemos ahora dos naturalezas combatientes en nuestro interior. Una y otra vez hemos explicado, ¿sí?, esta gran verdad. Oído esto: esta carne le gusta la realización de fines egoístas. La carne es egoísta. Todo lo quiere para el yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y todo en la realización es para darse el brillo de la carne. También hacer lo que los sentidos digan. Una persona dominada por la carne se debe dominar por sus ojos, por lo que ve, por lo que oye, y también por lo que escucha, y también por lo que habla. Los sentidos, lo que digan los sentidos.
Por eso es que a veces cuando nosotros invitamos a la gente a ayunar, no, hermano, pero el estómago me dice que tengo que comer. Hay que hacer en el ayuno. Un día un hermano está en ayuno, ¿no? Y estando en ayuno, comenzó un olor, hermano, un olor a sancocho con carne asada, ¿no? Y entonces la hermana Corri llamó y dijo, no, yo no aguanto más. No aguanto más. Y entonces, tráigame el sancocho con esa gallina asada, tráigame. Se lo trajeron. Y cuando lo tuvo adelante, dijo, te reprendo, carne. Tienes que seguir orando a pesar de ese olor. Y siguió orando hasta ver la respuesta de Dios. La carne se deja gobernar por los sentidos. Se deja gobernar. Además de eso, en la carne viene también la mente que hace tomar decisiones deliberadas que se oponen a la voluntad de Dios. La carne hace que las personas tomen decisiones mentales en contra de la voluntad de Dios. Por eso cuando usted esté pasando una situación así confusa, no hay nada mejor que usted busque a Dios a pedirle ayuda a Él. ¿Qué decisión toma? O busque a una persona, busque un consejero espiritual, busque a los pastores, diga, pastor, hábleme bíblicamente qué tengo que hacer. Las personas que viven en el Espíritu se someten a la palabra de Dios. ¿Sí? Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Dice aquí, justamente dice, porque el deseo de la carne, miren que es una batalla. Y es una batalla, hermanos, interna. Dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. El que es creyente, el que fue salvo genuinamente, tiene el Espíritu Santo dentro de él. ¿Sí? Y también tiene la carne. Y entonces dice que el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Y luego dice, y el del Espíritu es contra la carne. Es una pelea. Una pelea acá interna en nosotros, ¿sí? Y luego dice, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieren. ¿Cierto? Miren lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego dice el apóstol, y manifiestas son las obras de la carne que son. Mire qué hace la carne, esa naturaleza pecaminosa para donde nos quiere llevar todos los días. Dice, adulterio, fornicación, engaño indígena, nada así. Ahora que estuvimos en el matrimonio de Steven en Cambio, Steven lo conocemos aquí desde niña, desde los 7 años. ¿Sí? Vino con la mamá, comenzó a conocer el Señor. Duraron con Caterine, no sé, 4 o 5 años de conocidos y de novio. Y el notario 3, él no es creyente. Y él ofició la parte del matrimonio civil. Y él estaba aterrado, muy aterrado, porque Steven, siendo ya de 20 y tantos años y Caterine siempre estaban puros, vírgenes en el matrimonio. Mire cómo cuesta hablarle hoy en día a la generación entrar virgen a un matrimonio, sabiendo que eso era un tema normal hace unos 50 años atrás. Virgen al matrimonio. Los dos, aquí hemos tenido varios casos de muchachos vírgenes que se conservaron, se purificaron y dijeron, no, el día que yo llegue a ese matrimonio voy a llegar virgen para agradar a Dios, para glorificar a Dios y para que el matrimonio sea desde el inicio hasta que viene. Díganme algo.
la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y las obras de la carne. ¿Qué más son? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, bastantica, ¿no? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué no la puso tan difícil? ¿Cómo así que el que no practique estas cosas? Si todos tenemos carne, todos tenemos la carne. Y si todos tenemos carne, somos propensos a desarrollar cualquiera de esas cosas que están ahí. Pero Dios dice, Dios nos salvó del peligro y del sufrimiento, del dominio de la carne. Yo tengo que creer, tengo que apropiarme de ello. Y cada vez que la carne quiera llevarme a uno de esos actos, tengo que decirle: carne, en el nombre de Jesús, Cristo te venció en la cruz. Por lo tanto, su espíritu es el que domina ahora mi corazón, domina mis deseos, domina mis pensamientos, domina mis sentidos. Y no le hago caso al pecado en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén. Y todo eso se puede reemplazar por el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que. El versículo 24 dice: pero los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Si usted verdaderamente fue salvado, usted va a ir viendo que el Señor te libera del dominio de la carne. ¿Sí? Puede ser que al principio ella todavía te domine, todavía te gane la batalla, porque eres un bebé espiritual, porque estás débil espiritualmente. Pero a medida que te fortalezcas en el Señor, a medida que te llenes de su espíritu, tú te vas a dar cuenta que dentro de ti, entonces la naturaleza del Espíritu de Dios, de la vida de Cristo, comienza a volverse más musculosa, más poderosa, más grande, y comienza a doblegar tu carne, comienza a doblegarla y a reemplazarla por el fruto del Espíritu, y tú comienzas a ser transformado en una persona amorosa, paciente, humilde, llena de fe, llena de gozo, llena de mansedumbre, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vamos a dar gloria a Dios por eso. Él nos salvó del peligro, del sufrimiento, del dominio de la carne. Nosotros tenemos que apropiarnos de la carne. Finalmente, para concluir, ¿de qué más nos habló el Señor? El versículo 3, la parte final, nos habla que Él nos salvó del peligro y del sufrimiento, del juicio de Dios. ¿El juicio de quién? De Dios. Dice el versículo 3 finalmente, dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. Interpretemos ese término. ¿Qué es ser hijo de ira? Hijo de ira es aquel que es el objeto del justo juicio condenatorio de Dios.
pensamiento de que Dios sigue enojado contigo. Claro, cuando la cometemos, ¿no? Pero permanentemente una persona que fue salva ahora ya no está bajo la ira de Dios, sino que está bajo el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por ejemplo, Juan 3:36, primero antes de ir a este texto. Miren lo que dice Juan 3:36 y vamos tocando el piano para que crean que voy a terminar. Juan 3:36, Jesús dijo estas palabras muy claras en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, ¿qué le pasa? Tiene vida eterna. El que cree en quién? Oído, esta es la condición, porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. No es suficiente. Tienes que creer en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es la manifestación más grande del amor de Dios. Porque el que dice que cree en Dios solamente es creer en el Creador. Pero cuando tú crees en el Hijo, estás creyendo en esto. Él es el Creador que se volvió hombre para venir a morir por mis pecados en una cruz, que eso sí es muy diferente. Y por eso es que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y qué tremendo, hermano. Cuando una persona no ha creído en Jesucristo, cuando ha rechazado a Jesucristo, dice la palabra de Dios que le persigue una nube. ¿Sí? Una nube oscura le persigue donde vaya, que dice que está bajo la ira de Dios. Que está bajo la ira de Dios. Y le soy honesto. Vaya que ojalá que no quiera. Una cosa es, hermano, el poder del diablo para hacer el mal. Otra cosa muy diferente, hermano, el poder de Dios para destruirlo a uno. Hay veces la gente le tiene más miedo al diablo que a Dios. Pero digo esto, el diablo no tiene ni el 1% del poder de Dios. Otra vez. Un día que yo quería como dimensionar el poder de Dios, el Señor me dio un ejemplo. Me dijo, miren, ven esta cosita aquí medio brillante de algunos lados, ¿verdad? Dice que mire, cuando usted tira esta cosita ahí, esa cosita se compara al poder del diablo. Y todo esto de allá en adelante significa el poder de Dios. Para más o menos dimensionar. Hay gente que le tiene miedo a tantas cosas y no tiene el temor de Dios. A Dios no hay que tenerle. Porque la ira de Dios, hermano, es algo terrible, es algo, hermano, que necesitaríamos una clase entera para bíblicamente describir cómo hacer la ira de Dios. Por eso es que está el Apocalipsis. En el Apocalipsis está relatado 21 castigos de la ira de Dios que van a venir sobre el mundo entero. Las 7 copas, los 7 sellos y las 7 trompetas son 21 castigos que van a venir sobre el planeta Tierra por haber rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios. A eso es lo que se le llama la gran tribulación. Pero una vez que termine eso, vendrá la ira eterna, la ira de Dios que se va a consumar en un castigo eterno. Entonces, mal haría yo de no recordarle a usted de que Dios nos salvó del castigo eterno, de la ira de Dios. Y por eso usted y yo debemos estar inmensamente agradecidos y ocupados en nuestra salvación.
versículo siguiente dice: el cual pagará cada uno conforme a sus. No pagará cada uno conforme a sus obras. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, hermano, está siendo registrado por Dios. Todo, desde el primer ser humano hasta el último que camina aquí, hay unos libros que hablan de nuestra vida. ¿Y sabe qué dice el versículo 7 más alentador? Vida eterna. ¡Qué bendición! Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuántos están en ese grupo? Yo estoy en ese grupo, pastor. Yo estoy ahí porque dice la palabra de Dios que hay un grupo, pero hay otro grupo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tremendo, porque esta palabra nos enseña el contraste. Dios en Cristo nos salvó de la ira venidera, de la ira de Dios, ¿sí? Y con ello nosotros tenemos que estar inmensamente agradecidos. ¿Qué dice ahí? Cuando hablamos de la ira, estamos hablando del juicio final, cuando la ira divina se manifiesta en forma completa y definitiva sobre todas las personas impías que rechazaron a Cristo. Contraste entre los que tienen fe y los que no. Los que tienen fe en Cristo desean experimentar gloria, honor y inmortalidad con Dios. ¿Cuántos tienen fe? Usted tiene fe, ese es su objetivo. Mi fe en Cristo me va a llevar a experimentar gloria, honra e inmortalidad, según la palabra de Dios. Pero los que no tienen fe y rechazan la verdad del Evangelio de Cristo sufrirán la ira de Dios, la condenación eterna, separados para siempre de Dios. Concluye Efesios 2:4. Es un texto que no se puede. ¿Cuál es la conclusión? Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su que una persona que está muerta espiritualmente está en la corriente de este mundo, está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, que está dominada bajo la carne y que tiene la ira de Dios en su vida. Hay un Dios en el cielo que tiene sus brazos extendidos permanentemente para decirle: te amo, te quiero salvar, te quiero rescatar, te quiero librar de estos peligros y de este sufrimiento, porque te amo y porque tengo misericordia de ti. ¿Sabe? Los brazos de un Dios amoroso están extendidos diariamente, no para siempre, a una cantidad de muertos espirituales, a una cantidad de gente que sigue la corriente de este mundo, a una cantidad de gente que está bajo el príncipe, bajo el liderazgo de Satanás, y que está haciendo los deseos de su carne todos los días, y que tiene la ira de Dios. Y sin embargo dice la Escritura de que Dios, por ser rico en misericordia y por su gran amor que nos amó en Cristo, aún estando nosotros en esa condición, nos puede salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Un día había un señor que estaba queriendo sacar una serpiente del cuerpo,
Cada vez que quería sacar esa serpiente del fuego, la serpiente lo mordía. Y había otro que lo estaba mirando. Y otro intento, y lo intentaba sacar de ahí del fuego, y la serpiente lo mordía y le tenía la mano mordida. Y entonces el otro no aguantó y se le acercó y dijo: oiga, ¿hasta cuándo usted va a intentar sacar esa serpiente de ahí? Lo va a seguir mordiendo, lo va a seguir hiriendo, lo va a seguir lastimando. ¿Quién le respondió? La naturaleza de la serpiente es morder y devolverme el favor que yo quiero hacer con ella, con mordiscos, con heridas y con daños. Pero mi naturaleza es salvar la de ahí a cualquier precio. Ese es el corazón de Dios. La naturaleza de Dios es salvar al perdido. La naturaleza de Dios es extender su mano sobre aquellos que tenemos esa naturaleza pecaminosa, y no importa si en el intento Dios sale herido, su espíritu sale herido, Cristo sale herido, Él lo intentará. Lo intentó en una cruz, entregando su propia vida, derramando su propia sangre, por amor a nosotros se entregó, hasta que nosotros salgamos del infierno eterno y juntos le adoremos aquí y en la eternidad, dándole la gloria, dándole la honra a Él, porque Él es nuestro Salvador. Lo que se quiera, darle un aplauso al Señor. Ahora bien, usted ya está preparado para responderle a los demás: ¿de qué te salvó el Señor? Y usted le puede decir: me salvó de la muerte eterna, me salvó de la corriente de este mundo, me salvó del príncipe de la potestad de la ira, me salvó de la esclavitud a la carne del pecado, me salvó de la ira eterna. ¿Cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a servirlo? ¿Cómo no voy a agradecerle? ¿Y cómo no voy a vivir para su gloria? Cuando dicen amén. Padre, te damos gracias por la doctrina de la salvación. Gracias, Señor, por ser como Él. Gracias por no cambiar a pesar de nuestros insultos. Gracias por no cambiar a pesar de nuestras heridas que causamos, la frustración, la violencia que te causamos a ti. Gracias por no cambiar, gracias por seguir siendo amor. Gracias por seguir siendo misericordioso y amoroso con nosotros. Señor, gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Porque tú nos viniste a rescatar. Reconocemos tu obra, reconocemos tu obra. Con todo mi ser.
de nuestras almas, de nuestras vidas. Por eso, Señor, una vez más, oramos por la salvación de nuestros seres amados, la salvación de nuestras familias. Señor, creemos que tú puedes salvar a nuestra familia. Salva, Señor, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Salva a los esposos, las esposas. Salva, Señor. Y que seas tú, Señor, salvándolos del peligro de la muerte eterna. Por favor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Sálvalos, Señor, dale vida a aquellos que están muertos espiritualmente, dale vida espiritual. Padre, sigue soplando, sigue derramando de tu espíritu, trayendo vida a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestro departamento. Levanta, Señor, de los muertos. Opera el poder de la resurrección. Levanta, Señor, la vida espiritual, Señor, a nuestra casa. Levántanos, Padre, en esta hora, Señor. Sálvanos de la corriente de este mundo. Por favor, Señor, sálvanos del peligro de dejarnos llevar por esta corriente humanista, materialista e ignorante. Por favor, Señor, trae salvación, trae salvación. Haz que a través de cada creyente fluya tu presencia que destruye las obras del diablo, como aquellos espíritus que reconocieron que Jesús había venido a destruirlos. Que donde haya un creyente esté la presencia de Jesús para destruir las obras de maldad. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora oramos para que la naturaleza divina crezca en nuestra vida, para que la presencia de Cristo crezca en nuestras vidas. Padre, para que nos sigas llenando de tu espíritu, para que tu espíritu nos ayude a vencer las obras de la carne, para que tu espíritu nos dé la victoria sobre las obras de esta carne. Oramos, Señor, para que tú seas salvando de la ira venidera. Padre, ayúdanos a ser de aquel grupo que tiene fe en Jesucristo y que teniendo fe buscamos gloria, honra e inmortalidad. Padre, que desde este plano úsanos, usa tu iglesia para ganar vidas, familias y generaciones para Cristo. Úsanos para dar vida donde hay muerte. Úsanos para liberar de la corriente de este mundo. Úsanos para echar fuera demonios. Úsanos, Señor, para quebrantar ataduras de la carne. Úsanos para librar vidas, familias y generaciones de la ira y del juicio eterno, porque en ello vemos nuestra razón de ser.